días. Bueno, continuando con la parte de visualización, a partir de ahora lo que vamos a hacer es empezar a visualizar pares de variables. Fíjense que lo que hicimos hasta ahora está buenísimo para poder entender cada una de las variables, ver cómo se distribuyen, qué rangos de valores toman, resumir un poco cada una de esas variables. Sirve para entender, también sirve mucho para caracterizar. Lo que nos va a interesar ahora, que tiene que ver con visualizar grupos de variables, nos va a dar una primera pata a la pregunta de intentar modelar un poco cómo son las relaciones entre estas variables, ¿no? Poder responder preguntas sobre cómo depende una de la otra, qué pasa si condicionamos una variable a la otra, y digamos, cómo varían juntas. Entonces, la posibilidad de combinar variables nos empieza eso, justamente a abrir la puerta a preguntas que tengan que ver con combinar las variables. Entonces, lo primero que vamos a ver es boxplots combinando variables continuas con categóricas. Después lo que vamos a ver son scatterplots entre dos variables continuas y algunos gráficos combinando variables categóricas. Y por último, vamos a ver también un pequeño vistazo a posibles gráficos involucrando tres variables. Entonces, en este video únicamente vamos a quedarnos con este apartado. Un hashtag más. Vamos a ver cómo graficar un boxplot para cada uno de los posibles valores de esta variable. Bueno, yo en realidad todavía no cargué los datos, así que vamos a hacer eso rápidamente. Y entonces fíjense, en R tenemos una sintaxis que es muy piola, que se basa en usar fórmulas, donde lo que vamos a hacer es indicarle a R que lo que queremos es que nos grafique una variable en función de la otra. En este caso va a ser superficie en función, ¿sí?, desagregado, agrupado. Este símbolo puede significar muchas de esas cosas dependiendo del contexto, pero podemos pensarlo fácilmente como superficie en función de propiedad. Y bueno, un poco como era de esperarse en base a lo que habíamos visto antes, vemos que tenemos muchos boxplots. En todos tenemos una cantidad de outliers muy grande. Vamos a agregarle, igual que antes, para que los nombres estén de costado. Tomar el código de arriba.
Y ya que estamos, podemos sacar el nivel de X. Así se puede ver mejor. Muy bien. Entonces tenemos distinta cantidad de outliers para cada uno. Y lo que vemos es, por ejemplo, que en cochera las superficies siempre son más chicas, aun cuando incluyamos los outliers. Los locales comerciales tienen los outliers más grandes. Habría que ver qué representa esto de nuevo. En un proceso de limpiar los datos, probablemente habría que revisar estos valores. Bueno, y los departamentos y los pHs tienen otros de los más grandes, y después la curvita da más o menos lo que uno esperaría si nos sacamos esos valores tan extremos, que es que los lotes, los locales son de los más grandes. Quizá inesperadamente en las oficinas tengo cosas más grandes que los depósitos. Habría que ver qué es lo que hay ahí. En cualquier caso, similar a lo que vimos antes, podemos sacarnos de encima los outliers. Y ahora vemos qué pasa si nos quedamos solo con los datos que no son tan extremos, que nos da información sobre el grueso de los rangos de cada una de las variables. Y fíjense que viendo este gráfico, los pHs tienden a ser mucho más chiquitos que lo que tenemos en depósitos. Los departamentos también, ¿sí? Las cosas que tienen que ver con departamentos, pHs, oficinas son chiquitas. Y los depósitos en general son más grandes. Habría que ver qué es lo que hay, lo que está representado bajo otro. Pero bueno, tiene sentido que haya cosas más grandes acá. Los lotes están en un punto intermedio. Entonces este gráfico de alguna forma reproduce un poco mejor lo que uno esperaría cualitativamente. Y entonces fíjense cómo eso se condice con la idea de que los otros datos son outliers, ¿no? Son casos raros. Es verdad que puede haber un departamento enorme o algo así, pero el grueso de los departamentos van a ser chiquititos en comparación a, no sé, los depósitos. Uno espera que una casa sea más grande que un departamento. Y bueno, cuando uno está analizando esto, muchas veces, por ejemplo, puede ser interesante agregar una línea con no sé, la mediana general. Donde ahora, fíjense que vemos que los departamentos tienen una mediana muy parecida a la general. Los depósitos son claramente mucho más grandes que la mediana general. Las casas también, los pH son parecidos. Entonces, esto es un ejemplo de una forma de graficar superficie en función del tipo de propiedad, donde podemos ver a la vez todos los datos y podemos comparar en términos de superficie las distintas propiedades.